La sal, un mineral aparentemente común, tenía un profundo significado en el mundo antiguo, especialmente en las páginas de la Biblia. En aquellos tiempos, la sal no solo era un recurso valioso, sino también un símbolo cargado de múltiples significados. Lejos de ser simplemente un condimento, la sal era un símbolo multifacético que representaba verdades espirituales y realidades prácticas. En los mercados antiguos, la sal se intercambiaba junto con especias y otros bienes preciosos, reflejando su importancia económica y cultural. Su valor trascendía sus propiedades físicas, encarnando conceptos como la pureza, la preservación e incluso el juicio. En los altares antiguos, la sal se utilizaba en rituales religiosos, simbolizando la pureza y la santidad. En una época anterior a la refrigeración, la sal era esencial para conservar los alimentos, evitando que se pudrieran y se descompusieran. Este uso práctico de la sal como conservante también tenía un significado espiritual, ya que la preservación de los alimentos se veía como una metáfora de la preservación de la vida y la fe. Esta cualidad preservadora se convirtió en una poderosa metáfora en las narraciones bíblicas, simbolizando la capacidad de Dios para proteger y sustentar a su pueblo. La sal, al preservar los alimentos, se convirtió en un símbolo de la protección divina y la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Más allá de sus usos prácticos, la sal también se asociaba con los pactos, acuerdos hechos con juramentos solemnes y compromisos duraderos. En las ceremonias de pacto, la sal se utilizaba como un símbolo de la permanencia y la seriedad del acuerdo. La frase pacto de sal aparece en la Biblia, significando un vínculo inquebrantable, muy parecido a la naturaleza perdurable de la propia sal. Este término subraya la importancia de la lealtad y la fidelidad en las relaciones humanas y divinas. Comprender el contexto cultural e histórico de la sal en la era bíblica nos permite comprender las capas más profundas de significado incrustadas en su uso simbólico a lo largo de las Escrituras. La sal, en su simplicidad, se convierte en una ventana a las complejidades de la vida y la fe en tiempos bíblicos. Es un viaje que nos lleva más allá de lo literal, revelando profundas verdades sobre Dios, la humanidad y nuestra relación con lo divino. Al estudiar la sal en su contexto bíblico, descubrimos cómo este mineral aparentemente simple puede iluminar aspectos esenciales de nuestra espiritualidad y nuestra conexión con lo sagrado. La sal, en su capacidad para preservar y purificar, nos recuerda la eterna presencia y protección de lo divino en nuestras vidas. Una de las referencias más conocidas a la sal proviene del Sermón del Monte de Jesús, donde se dirige a sus discípulos, llamándolos la sal de la tierra. Esta poderosa metáfora habla del papel del discípulo en el mundo, enfatizando su capacidad para influir y preservar la sociedad. Así como la sal evita la descomposición, los seguidores de Cristo están llamados a ser agentes de pureza y justicia, contrarrestando las fuerzas del pecado y la corrupción. Su presencia actúa como conservante, frenando la propagación del mal y encarnando los valores del reino de Dios. Este llamado a ser sal de la tierra no es pasivo. Implica un compromiso activo con el mundo, una voluntad de enfrentarse a la injusticia y un compromiso de vivir las enseñanzas de Jesús de una manera que impacte a quienes les rodean. La imagen de la sal también evoca una sensación de distinción. La sal, con su sabor único, destaca entre otras sustancias. Del mismo modo, los cristianos están llamados a ser distintos del mundo, reflejando el carácter de Cristo y viviendo según un estándar más elevado. El concepto de la sal como símbolo de un acuerdo duradero está profundamente arraigado en la historia bíblica. Desde tiempos antiguos, la sal ha sido vista no solo como un condimento esencial para la vida diaria, sino también como un elemento sagrado que simboliza la pureza, la permanencia y la lealtad. En el libro de Números, Dios instruye a Moisés para que ofrezca sacrificios con sal, diciendo: «Sazonarás con sal toda ofrenda que presentes de tu presente, y no harás que falte jamás de tu presente la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal». Este mandato no era solo una instrucción culinaria, sino una declaración profunda sobre la naturaleza de los pactos divinos. Este pasaje destaca la importancia de la sal en el contexto de los pactos. La sal, con su capacidad para preservar y purificar, se convirtió en un símbolo de la durabilidad y la pureza de los acuerdos entre Dios y su pueblo.
La sal representaba la permanencia y la lealtad, cualidades esenciales para los acuerdos sagrados hechos entre Dios y su pueblo. En una época donde los contratos escritos eran raros, la sal servía como un recordatorio tangible de la seriedad y la solemnidad de estos pactos. La frase pacto de sal subraya la naturaleza inquebrantable de este vínculo. En el mundo antiguo, la sal era un bien preciado, y su uso en los pactos indicaba que estos acuerdos no debían ser tomados a la ligera. A lo largo del Antiguo Testamento, la sal se menciona con frecuencia en relación con los pactos, enfatizando la solemnidad y el carácter vinculante de estos acuerdos. Desde los sacrificios en el templo hasta las ofrendas diarias, la sal estaba presente como un recordatorio constante de la relación especial entre Dios y su pueblo. Así como la sal conserva, estos pactos estaban destinados a perdurar, dando forma a la relación entre Dios y la humanidad durante generaciones. La sal, con su capacidad para resistir el paso del tiempo, simbolizaba la eternidad de las promesas divinas. Este concepto de un pacto de sal nos recuerda la naturaleza perdurable de las promesas de Dios. En un mundo cambiante, la sal nos ofrece una imagen de estabilidad y constancia, reflejando la fidelidad de Dios a lo largo de los siglos. Su fidelidad y compromiso con su pueblo permanecen firmes, como un vínculo inquebrantable sellado con sal. La sal, en su simplicidad, nos conecta con una tradición antigua y nos invita a reflexionar sobre la profundidad y la durabilidad de los pactos divinos. Si bien la sal se asocia a menudo con atributos positivos, como la preservación y el sabor, también tiene un lado que no debemos ignorar. La Biblia, en su infinita sabiduría, advierte contra la posible pérdida de sabor de la sal, una metáfora profunda que nos invita a reflexionar. En Mateo 5:13, Jesús continúa con su metáfora de la sal, diciendo: «Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor?». Esta pregunta retórica nos desafía a considerar la importancia de mantener nuestra esencia y propósito. Ya no sirve para nada, sino para ser tirada fuera y pisoteada por los hombres. Esta imagen de inutilidad es poderosa y nos llama a la acción. La sal que ha perdido su sabor no tiene valor, y así también, los cristianos que no viven su fe con autenticidad pueden perder su impacto. Este versículo sirve como una severa advertencia contra la complacencia y la apatía espiritual. Nos recuerda que nuestra fe debe ser activa y vibrante. Así como la sal puede perder su sabor por contaminación o exposición, los cristianos pueden perder su eficacia al comprometer su fe o descuidar su crecimiento espiritual. La negligencia espiritual puede llevarnos a un estado de ineficacia, donde nuestra influencia positiva se desvanece. La imagen de la sal pisoteada enfatiza las consecuencias de perder la propia distinción. Nos muestra lo que sucede cuando no mantenemos nuestra integridad y propósito. Cuando los cristianos no viven su fe con autenticidad, corren el riesgo de ser pasados por alto, ignorados y, en última instancia, ineficaces en el cumplimiento de su llamado. Este riesgo de ineficacia es real y debe ser tomado en serio. No podemos permitirnos ser indiferentes o complacientes. La desidia espiritual puede llevarnos a un lugar de desánimo y desesperanza, donde sentimos que nuestras acciones no tienen impacto. Este pasaje sirve como recordatorio de que ser sal de la tierra es un proceso continuo que requiere intencionalidad y compromiso. No es algo que se logra una vez y se olvida, sino una práctica diaria. Es un llamado a mantener nuestro fervor espiritual, a resistir la conformidad con el mundo y a permitir que nuestras vidas sean un testimonio del poder transformador de Cristo. Resistir la conformidad con el mundo significa ser valientes y firmes en nuestras convicciones, incluso cuando es difícil. Significa compartir nuestra fe con otros, ser un faro de esperanza y luz en un mundo que a menudo está en oscuridad. Al vivir nuestra fe de manera auténtica y comprometida, podemos tener un impacto positivo en nuestras comunidades y más allá. La autenticidad en nuestra fe no solo nos beneficia a nosotros, sino que también inspira a otros a buscar una relación más profunda con Dios. Cada día es una nueva oportunidad para renovar nuestro compromiso y vivir como la sal de la tierra, preservando y dando sabor a la vida de aquellos que nos rodean. Reflexionemos sobre nuestra propia vida y preguntémonos, ¿estamos viviendo de manera que refleje el amor y la gracia de Dios? ¿Estamos siendo la sal de la tierra que Jesús nos llamó a ser? Tomemos esta advertencia en serio
y comprometámonos a vivir con propósito y pasión, siendo agentes de cambio y esperanza en el mundo. Porque al final, ser la sal de la tierra no es solo un llamado, sino un privilegio y una responsabilidad.